Facultad de Psicología UNR. Silvina. Hola, ¿se escucha? Yo no sé cómo voy a hacer, los lentes, el micrófono. Bueno, antes que nada, agradecerles a ustedes por su presencia, por tantas personas queridas, ¿no?, que nos volvemos a reencontrar hoy en torno a esta presentación. Agradecer a la Universidad Nacional de Rosario por alojarnos en este espacio y en este bar cultural que es una maravilla. No puedo comenzar mi presentación sin decir que, además de ser un gusto enorme estar aquí con ustedes y en mi querida Universidad Nacional de Rosario presentando este libro, que como coordinadora del área de publicaciones tengo siempre el agrado de poder hacer estas presentaciones o de coordinarlas. Pero en este caso se trata de un evento muy especial para mí. Tengo el gusto de presentar el libro de una excelente analista y también docente del ámbito universitario, pero en este caso se trata del libro de una amiga a la que quiero entrañablemente y que tiene la particularidad de haber compartido conmigo y yo con ella esos pasos por los 80, por la incipiente democracia que relanzaba la esperanza en construir un mundo mejor y el encuentro fundamental para el quehacer de nuestras vidas con el psicoanálisis. Un psicoanálisis que volvía a las aulas con aquellos docentes que habían estado proscriptos durante la dictadura y aquellos que portaban a flor de piel todo ese amor y esa pasión por una práctica clínica que nos invitaba a descubrir y a pensar en otros términos el sujeto de la palabra. Menciono estos comienzos porque creo que para muchas y muchos en estos días tan difíciles y a la vez de lucha por defender con uñas y dientes, poniendo el cuerpo en las marchas y en las aulas a la educación y a la universidad pública, defensa inclaudicable que actualiza ese espíritu de lucha que caracterizó en esos años la defensa de la democracia. Bien, comienzo entonces con una apreciación contundente, tal como se lo expresé a la autora apenas terminé de leer el libro. Este libro es una joyita. Entonces, además de ser un libro que despliega las coordenadas para un psicoanálisis contemporáneo, el recorrido por su letra me sumergió en el placer de la lectura, rasgo no menor, hasta podría decir especial, que no siempre o muy pocas veces se encuentra en los libros de psicoanálisis, a veces un tanto crípticos, otras de un barroco exasperante que nos hace volver y volver a descifrar el sentido. Diría que este libro se deja leer como esa literatura, esa buena literatura que nos atrapa, que nos habilita a deslizarnos por sus páginas para seguir el meollo del relato. Tal vez porque el libro de Carolina es el testimonio de un encuentro, de un hallazgo, podríamos decir, con el psicoanálisis, tal como lo atestigua y lo relata tan bellamente en el apartado psicoanálisis en la universidad, pero que ese encuentro está entramado con otros territorios de su deseo, el arte y la literatura. No intentaré hacer una reseña, pero sí comentar aquellas particularidades en las cuales encuentro colores invisibles o el color singular del modo de leer y fundamentalmente el modo en que la autora nos transmite su posición como psicoanalista. Se trata de aquellos colores que brillan, que nos miran, del mismo modo que Lacan encuentra esa mirada en el brillo de la lata de sardina que desarrolla magistralmente en el Seminario 11.
en lo personal, me lleva a preguntarme no qué vi, qué leí en el texto, sino la pregunta por qué me miró en el libro de Carolina Pollack. Colores que se destacan desde la tapa, en la bella pintura de Ariel Godoy y en el título del libro, y que sostiene en su escritura, como un hilo rojo, lo que lo atraviesa. Apuntes que apuntan a la apuesta de intentar desplegar, desarrollar, sostener un psicoanálisis contemporáneo. Encuentro una pregunta que insiste y que la volvemos a hallar en varios de sus capítulos. ¿Cómo contemporaneizar? Esto es re difícil, lo ensayé y todo, ¿Cómo contemporaneizar la transmisión del psicoanálisis haciendo pasar su lógica? Porque de eso se trata, de entender que no es como un contenido rígido, estático e inamovible, sino que se trata de encontrar en las aseveraciones, aforismos y despliegue de la teoría la lógica que sustenta esas afirmaciones, esos aforismos y esa teoría que a veces se nos presentan como anacrónicas, fuera de época. Considero que esta pregunta es fundamental para nosotros y nosotras, analistas comprometidos con el horizonte de nuestra época, para que esta pregunta advenga faro que oriente nuestra práctica para poder decir en sintonía, parafraseando la Carolina Pollack Sokol, que si nuestra teoría es clásica, conviene que nuestra práctica sea contemporánea. Afirmación que permite animarse a poner en juego la contundente diferencia entre el discurso psicoanalítico y el de los feminismos, como dos discursos heterónomos, advertida de que uno concierne al campo de la clínica y el otro al campo de lo político. ¿Cómo hacer pasar esa lógica que permite disolver las acusaciones de algunos feminismos que apuntan al psicoanálisis como falogocéntrico, heteronormativo y binario? El libro nos dirá, no basta con una certificada formación académica, sino fundamentalmente habiendo pasado por la experiencia de un análisis. En este capítulo de diálogos con los feminismos, encontramos puesto el foco en el despliegue de dos aforismos muy caros y controversiales para este diálogo fundamental con los feminismos. Justamente, para no quedar empantanada en respuestas imaginarias y en el malentendido propio del lenguaje, Carolina nos propone seguir la lógica a partir de aclarar que hay términos tomados del habla, pero que están inmersos en el campo propio del psicoanálisis y se alejan del sentido común. Por supuesto que en principio se trata del falo, el falo como significante, ese que dice de la marca de que una parte del cuerpo está capturado por el lenguaje. Entonces, desde ese primer paso que da Lacan en su lectura freudiana, que nos lleva a entender que el falo no es el órgano peniano, la particularidad de este artículo es iluminar respecto de aquellos aforismos que, si no están contextualizados, nos llevan a otros malos entendidos, especialmente con los feminismos. Si este libro tiene su color, su brillo propio, hay que decir que dicho color tiene que ver con un decir propio, es decir, su posicionamiento como psicoanalista contemporánea. Entonces el color se hace tono, y si deslizamos metonímicamente, ese tono entona en una voz que se hace escuchar. Cito: los psicoanalistas contemporáneos tenemos la responsabilidad de propiciar un modo de leer en el que los aforismos no devengan ni axiomas incuestionables ni proverbios religiosos o morales, sino condensadores que medio dicen una verdad en nuestra experiencia. Y no es menos jugado decir que en el desvelo por hacer pasar una lógica para lograr también una transmisión contemporánea,
no todo está dicho, no todo cierra y por suerte. Entonces esa falla, ese desfasaje, permite apuntar al porvenir del psicoanálisis. En la medida en que hay escritura, como la de este libro, que tiene la audacia de decir que los psicoanalistas no estamos encontrando el imaginario conveniente para hacer pasar esa lógica, y la audacia de no poner todo a cuenta del malentendido con los feminismos, y plantear que la retracción del psicoanálisis se basa también en nuestras propias resistencias. Si en su lectura por los matemas de la sexuación, ser contemporánea con su tiempo es animarse, aún modestamente, como nos dirá la autora, a nombrar cada uno de los lados del matema del modo particular que conviene a nuestro tiempo. Elegir llamar al lado hombre el lado sujeto deseante, sujeto de la falta, sujeto del fantasma, y en el otro lado ubicar que el lado femenino, perdón, miren el lapsus que tuve, lo anoto para llevarlo a mi análisis. No se refiere al hecho anatómico, sino al lado en que pueden acceder tanto los nacidos varones o mujeres, muchas veces a condición de haber orillado un análisis. Ese animarse a nombrar de un modo distinto al dicho por Lacan y más amigable a nuestra época, es, a mi modo de ver, un acto. Pienso que es poner en acto aquello que la escritura de Carolina reivindica como transmisión en la posición del maestro Lacan, aquello que nos enseñó a fundar, a disolver, a refundar y, ¿por qué no?, a renombrar. Me detengo en un capítulo que tiene para mí un color especial. Si para Marcel Duchamp el color invisible de un cuadro está en el título del capítulo Psicoanálisis en la universidad tiene para mí el color de la amistad con Carolina allá por los años 85, años de la incipiente democracia que resurgía luego del horror. Nos habla de la conmoción y el atravesamiento por la transmisión del psicoanálisis que dejaron algunos docentes de la facultad. En su recuerdo aparecen los nombres de Juan Ritbo y de Pura Cancina como aquellos que le movieron el piso, que conmocionaron la relación al saber, porque más que docentes, y que lo eran, y muy buenos, eran fundamentalmente psicoanalistas, y como tales invitaban a transitar los textos, no desde una posición explicativa y clarificante, sino como enseñantes y transmisores de aquello que en un texto, en una locución, en la escucha de un analizante, nos lleva a descubrir la chispa del opaco. Creo que en este oxímoron descansa la diferencia entre la enseñanza del psicoanálisis desde el discurso universitario, que intenta hacer pasar sin restos un saber como una cosmovisión, a la posición del analista en el lugar del enseñante, aquella que permite dejar abierto el interrogante, lo inconcluso, el brillo de la opacidad, para producir un saber cada vez, incesantemente, y no como administradores de un saber ya dado, ya descubierto y acabado. Es la posición iconoclasta que rechaza o se niega a tomar un saber como dogma y de hacer de él normas o modelos eternizados, y que tanta mala prensa ha traído a nuestra práctica. Creo que esta posición es la marca que nos dejaron aquellos docentes analistas como Pura, Juan y el entrañable Luis Junípero, para nombrar a algunos y de pasos hacerles un homenaje. Otros nombres o instituciones de psicoanálisis son las que la autora nos cuenta haber hallado después en su formación en Buenos Aires, ya como analista, pero siempre desde su rasgo, su sello, su color, su color de no hacer del psicoanálisis una cosmovisión.
Celebro la aparición de este libro, los invito fervientemente a su lectura, no solo por lo que nos puede iluminar respecto a lo que el psicoanálisis nos enseña, sino por la frescura, la franqueza y sobre todo la apertura para transmitir su experiencia sin apuntar a ningún universal. Muchas gracias, Caro.